Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que nos permite nuevamente unirnos, encontrarnos para compartir la palabra de Dios. En este día, pues, Dios me ha dado un título que se llama Dios nos adopta como sus hijos. Dios nos adopta como sus hijos. Qué tristeza nos da al mirar a las niñas, a los niños, abandonados por las calles de la ciudad o del campo. Sabemos que hay mucha pobreza, pero no es para tanto, sino que en la mayoría de los casos de abandono de los niños es la irresponsabilidad de los padres, porque en vez de trabajar honradamente, se meten en los vicios, en las drogas, en el alcohol, luego en el robo, en el crimen, en el sicariato, sin importarles la suerte de sus pobres hijos. Otros padres abandonan a sus hijos por migrar a otros países para conseguir empleo. Otros padres abandonan a sus hijos porque están pagando sus delitos en alguna cárcel. Y estos niños quedan abandonados. Y otros niños quedan también abandonados y huérfanos porque sus padres murieron prematuramente por diversas razones, por diversas circunstancias. Llámese que les mataron o que se suicidaron o alguna enfermedad o por accidentes que se sufre también, quedaron huérfanos. Algunos de estos niños irán a parar en algún orfanato, los más aventajados, ¿no? De suerte que ellos están esperando que alguien se compadezca y los adopte como sus hijos e hijas, con todos los derechos de ser un hijo propio. Y pensar que, así como estos niños abandonados, vive la mayoría de la humanidad sin Dios, sin fe, sin rumbo, sin esperanza, como un barco a la deriva. ¿Por qué? Por la soberbia, por la rebelión, por el pecado del hombre. Siendo también huérfanos espiritualmente, viviendo bajo la cruel opresión del pecado y del diablo. Pero gracias a Jesús, que vino a darnos vida estando muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, y adoptarnos hijos suyos. Vamos a ver en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 2 del 1 al 8, dice su palabra: y Él nos dio vida, o sea, Dios nos dio vida a vosotros, dice, cuando os estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, dice la palabra de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó
Bendito sea el Señor. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para Dios ya estamos en el cielo, en el futuro. Bendito sea el Señor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de las riquezas de su gloria y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Bendito sea el Señor. Y en Efesios mismo, en el capítulo 1:3, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así es, cuando el hombre vive sin Dios, es un esclavo del pecado. Y también como hijos de ira, vive como hijos de desobediencia, hijos del diablo. Como nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, 44, dice: vosotros pues sois de vuestro padre el diablo, así éramos antes, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, criminal, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él vino solo para engañar a la gente, para envolverlo y condenarlo. Para eso vino. La humanidad sin Dios no tiene otra casa, ¿sabía usted? Ni otro hogar que este mundo, ni otro padre que Satanás. Ese es el padre de la humanidad. Dice la palabra de Dios también en otra parte que el mundo entero está bajo el maligno. Bajo el maligno, bajo la potestad, la dirección, el gobierno del diablo. Eso está en el mundo entero sin Dios. ¿Y qué futuro le espera a esa humanidad? El infierno, que es a donde van los incrédulos. Judas 1, 3, 5 nos dice, un libro que está junto ya al Apocalipsis. Dice: amados, por la grata solicitud por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dios nos dio ese regalo precioso de la fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice su santa palabra. Antes bien, han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten la libertad en libertinaje, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y llegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez
lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, mis amados hermanos. Eso es lo que le espera a la humanidad sin Dios. Antes éramos enemigos de Dios, nos dice la palabra, pero Él nos hizo amigos. No teníamos nada para darle a cambio, pero Él nos perdonó y nos dio su amor por medio de nuestro Señor Jesucristo, declarándonos hijos adoptados suyos. ¡Qué felicidad ser hijos de Dios, bendito Padre! En 2 Corintios 6, en la carta del apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 6, dice la palabra del Señor, del 17 al 18, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seréis para vuestro Padre, y seréis para vosotros, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de pecado de la carne y de espíritus, perfeccionando la sanidad en el temor de Dios, bendito sea el Señor, y la santidad en el temor de Dios. Gloria sea su santo nombre. Dice también su palabra, ahora todos los que somos hijos adoptados por Cristo, somos guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. En Romanos, volvemos a la carta de Romanos 8, nos dice su santa palabra del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Para que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Somos adoptados hijos de Dios. ¿Por qué? Por el cual clamamos, Abba Padre, dice. Abba Padre, ¿sabe lo que quiere decir Abba Padre? Quiere decir papacito. Padre mío, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha ternura. Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted se puede preguntar, ¿yo seré un hijo de Dios? ¿Qué me dice? Usted ahí le puede contestar si es que usted es un hijo de Dios. Pero usted puede decir, todos somos hijos de Dios. No, la palabra de Dios dice que criaturas sí somos de Dios. Todo el mundo somos creación de Dios. Pero hijos de Dios venimos a ser solo cuando recibimos a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Ahí venimos a ser hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Y si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Al recibir a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas, venimos a ser coherederos, pues todo nos pertenece. El Señor nos entrega todas las cosas. ¿Para qué? Para que podamos administrar con amor, con justicia, con equidad. Bendito sea el Señor. Dice también su palabra. ¿Sabía usted que la misma creación gime sufriendo el pecado del hombre? La creación gime, dice, por ver la corrupción del hombre. Pero esta creación también será liberada junto con la redención de nuestro espíritu, alma y cuerpo, por la obra redentora de Cristo. En el mismo libro de Romanos 21:23 dice: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, sufre, aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra alma. Bendito sea el Señor. Pero un día será liberado también esta creación de Dios. De modo que ya no somos huérfanos, bendito sea el Señor, ni advenedizos. Un Padre tenemos que es Dios, bendito sea el Señor. Y entramos a formar parte, ¿de qué? De la familia de Dios. ¿Usted quisiera ser parte de la familia de Dios? Quisiera ser y venir a los pies de Jesús para recibirle, y Él nos adopta como sus hijos y podemos entrar en esta preciosa familia de Dios, en donde dice que podemos ser miembros de la familia de Dios. En Efesios capítulo 2, del 19 al 20, dice la palabra del Señor. Terminando ya la palabra del Señor, esta vez dice Efesios capítulo 2 del 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extraños para Dios, ya no somos enemigos. Él vino a hacernos amigos. Por eso dio su bendita sangre. Entregó su cuerpo, derramó toda su sangre inocente, santa, para redimirnos. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. Y podemos ser parte de la familia. Ahora, un llamado a usted. Quisiera ser adoptado hijo de Dios para que ya no esté huérfano, para que ya no ande sin rumbo en las calles, en el mundo, sino que ahora tenga un final feliz para pasar hacia la eternidad. Ya ustedes no quedarán huérfanos, dice el Señor en Juan 14, 15, 18. La última lectura, mis amados hermanos, en Juan 14, bendito sea el Señor, del 15 al 18 dice la palabra del Señor. Cuando vino a la tierra y estaba con sus discípulos, les dijo: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador? Vamos a ver. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, mira usted, porque no le ve ni le conoce, porque no lo ha recibido a Jesucristo. No puede venir el Espíritu de Dios al hombre, sino solo cuando le recibe a Jesucristo. Entonces dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, enviaré el Espíritu Santo de Dios. Y ahora mora con nosotros. Cristo está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Que Dios le bendiga. Vamos a orar, a dar gracias por la palabra en este día, para que usted también sea un hijo de Dios e integre esa familia de la fe de Jesucristo, la familia de Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Padre Santo, por tu palabra y nos haces ver que tú, bendito Dios, estás dispuesto a adoptarnos. El mundo está abandonado, el mundo está a la deriva, el mundo está perdido, pero a ti te duele en el corazón que el hombre ande perdido por su soberbia, por su pecado, por su maldad. Oh bendito Dios, pero gracias por Jesucristo, que aún siendo pecadores, que aún estando muertos en pecado, Él vino a darnos vida, vida en abundancia. Gracias, bendito Dios. Ahora somos tus hijos, adoptados y de la familia de la fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, amigos, familiares. Amén.